Rodrigo ni siquiera esperó a que se callaran las pláticas en la mesa antes de alzar la voz. «¿Paga de rent o te vas?», gritó. Tan fuerte que los 22 que estábamos sentados en esa mesa larga de Nochebuena lo oímos clarito. Alguien soltó un «¡Ay, Dios!». A otro se le cayó el tenedor. Un niño chiquito que estaba al fondo empezó a llorar. Y entonces Valeria, mi nuera, la que siempre anda impecable y con esa sonrisita de «yo gano», se recargó en la silla y soltó. Como si nada. A ver cómo le hacen sin nosotros. Me llamo Mariana Domínguez. Tengo 69 años. Soy mamá de un solo hijo que antes era tierno y bueno. Hasta que la vida le hizo creer que ser cruel era ser fuerte. Ahí estaba yo, con la cuchara del pozole en la mano y sus palabras retumbándome en los oídos. Una prima susurró: ¿de verdad le está haciendo esto a su mamá? Otra sacó despacito el celular, como quien revisa un mensaje. Pero yo vi la lucecita roja de la grabación prendida. Sentí que me subía el calor a la cara y luego me caía como plomo al estómago. Por un segundo la vergüenza me apretó las costillas. Después llegó algo más frío, más callado, más fuerte, esa parte de mí que había enterrado hace años para no romper la paz. Rodrigo dio un empujón a la silla hacia aro atrás. ¿Vas a contestar o que yo no contesté? Solo dejé la cuchara. Me limpié las manos en el delantal y lo miré como quien mira a un desconocido. Valeria soltó una risita filosa. Encantada. No tiene nada que decir. Típico. Los amigos de ellos se quedaron tiesos. Los compañeros de trabajo de Rodrigo ni respiraban. Nadie abrió la boca. Y por primera vez desde que me mudé a la casa de mi hijo, me di cuenta del poco espacio que ocupaba ahí. Me di la vuelta. La silla raspó el piso cuando me paré, y ese ruido cortó más que los gritos de Rodrigo. Me fui por el pasillo, sin hacer caso de los murmullos. Seguro se avergonzó. Yo también estaría. Rodrigo se pasó. ¡Qué relajo! A la mitad del corredor. Una mano rozó la mía. Era Elvira, mi sobrina por parte de mi difunto esposo, calladita, observadora, de las que casi no habla. Me metió un papelito doblado en la palma y me susurró, temblando: «No dejes que te vuelvan a hacer esto». No lo abrí. En el cuarto de visitas saqué la maleta de debajo de la cama. Solo había traído unas cuantas cosas cuando me mudé. 3 blusas, 2 pantalones, el suéter grueso, una cajita de joyería sin nada de valor y una foto enmarcada de mi esposo Anselmo. En menos de 3 minutos ya estaba todo guardado. Afuera, todavía se oía a Valeria quejándose a todo volumen, justificando todo como si estuviera ensayando para un público. Rodrigo andaba de un lado a otro. Pasos pesados, enojados, inseguros. Cerré la maleta. El zipper sonó seco. Definitivo. Cuando volví a salir al pasillo, Rodrigo estaba al fondo. «¿A dónde crees que vas?». No le contesté. Pasé a un lado de él, de la mesa llena de gente que miraba al piso, y me fui directo a la puerta. Nadie me detuvo. Agarré la perilla, porque ¿qué pasa cuando la persona que creías controlar deja de seguirte el juego? Antes el amor era sencillo cuando Rodrigo cabía en mi cadera y su mundo entero era quien lo arropaba por las noches. En algún momento ese amor se torció y se volvió algo que le permitió creer que podía hablarme así. Arrastré la maleta que era hasta el porche, pero antes de bajar los escalones los recuerdos me cayeron encima, fuertes, sin piedad. Todavía veías a Anselmo riéndose en la cocina de nuestra casita en Guadalajara hace 30 años, con harina en las mangas mientras cocinaba con Rodrigo. El niño tenía 5. Puro hoyuelo y curiosidad. Me decía mamá con una ternura que derretía cualquier cosa. Anselmo se fue 2 años después. De repente, sin aviso. Un infarto que en menos de 2 minutos acabó con la vida que yo creía eterna.
Yo trabajaba en las oficinas de una maquiladora, archivando papeles y contestando teléfonos para jefes que apenas sabían mi nombre. Me quedé ahí porque daban horario fijo. Tomaba clases nocturnas porque me negaba tesis a que nuestra vida se achicara más de lo que Anselmo hubiera querido. Cada cuenta, cada fecha límite, cada mandado armado con las uñas era cosa mía. Sola. Rodrigo nunca vio las noches que lloré en silencio en la mesa de la cocina, sepultada entre recibos y cartas de cobro. Él solo veía la mañana siguiente, cuando le amarraba los tenis y lo llevaba toda la escuela con una sonrisa. La gente me decía que era fuerte. Yo nunca me sentí fuerte, solo terca. Con los años, la dulzura de Rodrigo se fue volviendo quebradiza. Empezó a hablarme encima, a corregirme, a tratarme como una carga que tenía que manejar. Nunca supo que yo sostuve nuestro mundo entero fingiendo que no necesitaba nada. Tal vez ahí estuvo el error. Tal vez le enseñé que el amor era callarse. En plena banqueta me detuve. El aire de diciembre picaba los dedos. Pero el recuerdo que me pegó no calentaba nada. La herencia. Nunca le dije a nadie. Ni siquiera a mi hermana Elvira, que vive del chisme. Los papás de Anselmo me dejaron un seguro cuando fallecieron. Algo así como 4 millones y pico de pesos. Era para proteger el futuro de Rodrigo Universidad. Casa, algo con sentido. Lo cuidé celosamente durante años. Pero cuando Rodrigo cumplió 21 me convenció de que quería armar un negocio. Algo que hiciera sentir orgulloso a su papá. Habló con tanta seguridad que le solté una parte. Lo suficiente para empezar sin agobiarlo. Se lo gastó todo en un año. Después me dijo que el mercado había estado cruel. Nunca preguntó de dónde había salido realmente ese dinero. Nunca se imaginó que ya se había gastado el futuro que yo le guardaba. Él creía que yo no tenía nada. Creía que yo era la que necesitaba que me rescataran. Apreté el mango de la maleta. Una vecina que pasaba me miró con lástima. Como si supiera que algo se había roto para siempre. Seguí caminando. Mis zapatos marcando un ritmo que parecía tambor, contando los segundos para algo inevitable. Porque si el silencio construyó al hijo que me gritó esa noche, la verdad tal vez sea lo único capaz de romper lo que sea que se ha convertido. El aire helado de la noche me pegó en la cara en cuanto bajé del porche de Rodrigo. Pero las voces que dejé adentro me persiguieron hasta la puerta. De verdad se fue así nomás. ¿Y qué querías que hiciera? Órale. Pero él está bien estresado. Las familias jóvenes se saturan. Los oí aunque ya iba por la jardinera. 22 bocas y ni una se abrió por mí cuando yo estaba parada ahí. Apenas llegué a la banqueta cuando se abrió la puerta otra vez. Salieron en racimitos, abrigos puestos, voces bajitas. Rodrigo no debió decirlo así. Pero ella vivía gratis. Murmuró alguien. Una muchacha más joven contestó. Da igual. A tu mamá no la humillas delante de todos. Cerca del porche, 2 hombres discutían. Se pasó de dramática. Dijo uno. Mi mamá se hubiera reído. Tu mamá nunca hubiera recibido ese trato. Después una voz más fría, más fuerte. Cortó el aire. La mamá de Valeria, doña Delfina. Por fin dijo. Tan alto que medio barrio la oyó. Por fin le puso un alto. Esa mujer lo ha tenido arrastrando años y por fin se dio cuenta. Alguien jadeó. Un señor susurró. Delfina, es su mamá. Ella se encogió de hombros. Puede ser, pero nunca se portó como mamá. Se portó como cuenta pendiente. Esas palabras pegaron más fuerte que los gritos de Rodrigo. Desde la lámpara de la calle los miraba como extraña, viendo una telenovela, cada quien eligiendo qué papel representar ahora que la protagonista se había salido del escenario. En el porche, Rodrigo se tallaba la frente, dando vueltas en círculos,
Ya se le va a pasar. Le decía que era un compañero. Fue amor duro. Necesitaba oírlo. Amor duro, repitió el otro. Rodrigo. Le gritaste como si fuera una inquilina morosa. Rodrigo apretó la quijada. Lleva casi 2 años viviendo de nosotros. Tengo derecho a poner límites. Una mujer cerca, murmuró. Los límites no necesitan crueldad. Él la ignoró. Valeria le pasó el brazo por la cintura. Tranquilo, mi amor. Hiciste lo correcto. Todos sabemos que los papás se ponen pegajosos a esa edad. Algunos intercambiaron miradas de horror. Pero nadie la enfrentó. De verdad nadie. Un grupo de chavos se quedó cerca de las escaleras, todos fingiendo que veían el celular. Las pantallas les alumbraban la cara pálida. Ninguno levantaba la vista. Pero todos habían grabado. Reconocí a una muchacha, sobrina de la vecina. Se llamaba Renata. Se separó del grupo y se me acercó rapidito, nerviosa. Señora Mariana, susurró. Me volteé. Miró a todos lados y luego sacó el celular. Tocó la pantalla hasta que apareció el video, el momento exacto en que Rodrigo golpeó la mesa y me gritó. Grabé un pedacito. Dijo, no sabía si borrarlo. Pero pensé que usted debía tenerlo. Le dio enviar antes de que yo reaccionara. ¿Por qué?, le pregunté bajito. Porque nadie merece que le hablen así. Ni un segundo. No esperó respuesta. Corrió de vuelta con sus amigos, limpiándose los ojos. A lo lejos vi a Valeria riéndose fuerte de algo que dijo Delfina, con esa falsa compasión mientras repetía la escena. Se veía tan perdida. Decía. La verdad, Rodrigo fue paciente. Mi esposo es un santo. Rodrigo no la corrigió. Solo se quedó ahí, dejando que la historia se armara sola en sus manos. Bajé la mirada al video que me mandó Renata. Mi cara se veía más vieja, pero no débil. Más bien como mujer que llegó al final de una soga larga y agotadora. Ahí estaba la verdad. No en chismes susurrados, no en pretextos, no en las versiones suaves que contarían para no sentirse mal. La verdad estaba grabada. Y pronto el mundo iba a ver exactamente lo que yo había aguantado en silencio tantos años. Cerré la puerta del cuarto de visitas y dejé que el silencio se me viniera encima como una cobija pesada. Pesaba más que la maleta. Sabía que no podía llevarme mucho. Esa nunca había sido mi casa. Solo un lugar que ocupaba hasta que a Rodrigo se le ocurriera otra cosa. Abrí el closet y saqué lo poco que traje cuando me mudé, las 3 blusas, los 2 pantalones, el suéter grueso de lana y la cajita que Anselmo me regaló en nuestro 10º aniversario. Todo lo doblé despacio, con cuidado, como si el orden pudiera mantener junta una vida que se estaba desbaratando. Cuando fui por el portarretrato de la mesita de noche, los dedos me temblaron. Se me resbaló y cayó al tapete con un golpe suave. La cara de Anselmo me miró desde abajo, ojos cálidos. Sonrisa firme. El hombre que nunca alzó la voz, salvo para alentar a alguien. Anselmo, susurré mientras lo levantaba. Tú no te imaginas lo que acaba de hacer nuestro hijo. Una sola lágrima cayó en el vidrio. Solo una. Me la quité con la manga antes de que se convirtiera en río. Un ruidito en el pasillo me hizo quedarme quieta. Alguien estaba afuera. Mariana, la voz de Rodrigo. Apagada, nerviosa. ¿Podemos hablar un segundo? El corazón se me retorció. Pero antes de que pudiera moverme, otra voz cortó como navaja. Rodrigo, déjala. Siseó Valeria. Que se vaya. Ya va a volver arrastrándose cuando vea que no tiene a dónde más. No dije eso, murmuró él, pero sonaba dudoso. Sí lo dijiste, le soltó ella. Y tenías razón. No tiene a dónde ir. Todo mi pecho se quedó inmóvil. No por la crueldad, eso ya lo esperaba de Valeria, sino porque Rodrigo no la corrigió. Los pasos se alejaron.
La sombra de él se movió bajo la puerta. Igual debería. No lo cortó ella. Si se va enojada, mejor. Va a volver pidiéndonos perdón. Silencio. ¿Tú crees? Yo sé. Las voces se perdieron por el pasillo. Me quedé ahí parada un rato largo, la mano apoyada en el buró, la respiración atrapada entre la rabia y algo más helado. Tal vez decepción, tal vez aceptación. Guardé lo último, el cepillo de dientes, la bolsita de maquillaje, el papelito doblado de Elvira que todavía no había abierto. Cerré la maleta y el zipper sonó como puerta que se cierra dentro de mí. Salí sin mirar atrás. En el pasillo, el relajo del comedor se oía más fuerte. Valeria recontando la escena como si fuera chiste. Rodrigo defendiéndose a medias. Los invitados murmurando inseguros. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie se paró a detenerme. Simplemente dejaron que el aire se abriera, a mi paso, como si ya no perteneciera ahí. En la puerta principal me detuve lo suficiente para acomodarme el suéter. Agarré la perilla y salí. El frío pegó rápido, pero era más limpio que el calor de esa casa. Porque cuando los que amas se vuelven extraños, afuera es el único lugar que queda. Manejé hacia el norte de la ciudad con la maleta en el asiento trasero y la voz de Rodrigo todavía raspándome la cabeza por dentro. Entre más me alejaba, más se aflojaba la tensión de mis hombros. Cuando doblé a la calle tranquila de la colonia Providencia, las manos ya habían dejado de temblarme. La casita pareció chiquita, pintada de azul clarito, con la luz del porche que se prende sola al oscurecer. Llevo más de 20 años siendo dueña. Rodrigo nunca supo. Nunca se lo dije. No por esconder, sino porque sabía cómo se le retuerce el resentimiento. En cuanto se enterara de que tenía una propiedad pagada, me hubiera dicho mamá: ¿para qué gastas en eso? Véndela. Mejor échale a la casa que necesitamos. Y con la casa que necesitamos se refería a la suya. Estacioné y bajé. El aire olía a pino y a sal del mar cercano. Olor conocido que me calmó la garganta que traía apretada. La puerta de juntos se abrió. ¿Mariana llamó una voz? Doña Graciela salió en bata acolchada, el pelo blanco en un moño flojo. Bajó los escalones lo más rápido que sus rodillas le permitían y llegó antes de que yo sacara la maleta del carro. «Ay, mi reina, pensamos que estabas de viaje por las fiestas». Sus ojos me escanearon la cara y en un segundo lo entendió todo. «Ay, no. Una de esas noches». Asentí, sin poder hablar. Me puso una mano tibia en el brazo. «Mañana pasas a desayunar. Te hago café. Parece que necesitas más que alguien te acompañe a que te pregunten». Esa simple bondad pegó más fuerte que todo lo que me dijo Rodrigo. Tragué el nudo. «Gracias», logré decir. «Creo que sí voy». Más te vale me dio una palmadita en la mejilla y se regresó a su casa. Adentro, todo estaba exactamente como lo dejé meses atrás. Sencillo, humilde, pero mío. Cada silla, cada cuadro en la pared, cada plato en la alacena tenía una historia que yo gané sin pedir permiso. Dejé la maleta en la sala y me fui directo al pequeño estudio del fondo. La caja fuerte estaba detrás de unas colchas viejas. Me arrodillé. Marqué la combinación que me sé de memoria y la abrí. Los papeles estaban intactos. La escritura de la casita. Los estados de cuenta de mis ahorros. El resumen de la herencia de los papás de Anselmo. La carpeta con cada inversión que armé despacito, sola, durante años. Toda mi independencia económica estaba ahí dentro. Callada y contundente. Durante años la mantuve oculta, con miedo de que si Rodrigo veía la verdad, pidiera más de lo que podía darle sin peligro. Ahora, mirando esos papeles, algo se movió dentro de mí. No alivio, no triunfo. Algo más firme. Algo como un comienzo.
Cerré la caja. La aseguré y me puse de pie. Esta era mi casa, la única parte de mi vida que Rodrigo nunca pudo adjudicarse ni quitarme. Y por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sabiendo que recuperar esta vida me iba a pedir más que el silencio de siempre. La casita estaba tan callada que se oía el clic de las bisagras de la caja fuerte cuando la abrí otra vez a la mañana siguiente. Me senté al escritorio con una pila de carpetas delante, cada una con la prueba de la vida que yo financié, mientras fingía que podía darme el lujo de ser generosa. Empecé por la más gruesa, la hipoteca de Rodrigo. Años de pagos, cada uno resaltado con marcador, cada uno salido directamente de mi cuenta. Lo configuré el día que él llegó sonriente: mamá, ya me aprobaron el crédito. Pero la tasa está criminal. Solo mientras me estabilizo. De eso hacía 8 años. Susurré al cuarto vacío. Te mantuve la casa en pie. Hijo, aunque la única respuesta fue el zumbido del calentador. Luego la carpeta más delgada, la boutique de Valeria. Su sueño, su orgullo, lo que presumía con cada amiga, primo o desconocido, me suplicó que avalara el préstamo. Me dijo que sus papás no podían y que su buró estaba en una etapa rara. Nunca le conté que yo misma pagué todo el crédito. Después de que ella incumplió 2 veces, lo hice en silencio, con la esperanza de que algún día madurara. Nunca pasó. Después vinieron los papeles de los 2 negocios fallidos de Rodrigo. Su voz resonaba en mi memoria entusiasta, desesperado, siempre queriendo alcanzar algo que se le escapaba. Mamá, este sí es. Solo necesito un empujoncito. Le di cientos de miles entre los 2 proyectos, viendo cómo los quemaba con la misma esperanza irresponsable. Cené sopa de sobre más noches de las que quiero admitir, para poder cubrir las deudas que su orgullo no le dejaba reconocer. Me froté la cara con la mano. Te enseñé a pedir, pero nunca a valorar. Cuando llegué al sobre más pequeño, uno que casi había olvidado, dudé. Era delgado, casi sin peso. Adentro había una sola hoja notificación de pago de un pedido comercial. Al fondo, apenas visible, mi firma, solo que no era mía. Acerqué el papel. La curva de la M estaba mal. El apellido se cortaba raro. Una firma falsificada. Valeria había usado mi nombre, mi crédito, mi identidad para cerrar un pedido de su boutique. Algo chico, tal vez, pero una traición enorme. Sentí algo frío recorrerme. No era rabia, era reconocimiento. Ellos habían tomado y tomado y tomado. No porque fueran malos, sino porque yo los entrené para creer que siempre estaría ahí para arreglar lo que rompían. El celular vibró. Un mensaje de Rodrigo. Mamá, podemos hablar después. Valeria dice que todo esto es un malentendido. Miré las palabras hasta que se hicieron borrosas. Otro mensaje entró. Solo queremos aclarar las cosas. Pasa esta noche. Ni una disculpa, ni un reconocimiento. Solo expectativa. Bajé el celular con cuidado, como si un movimiento brusco fuera a romper el último pedazo intacto de la mujer que solía ser. Junté las carpetas. Cerré la caja fuerte y la aseguré con calma. Cada clic era una puerta que se cerraba detrás de mí, dejando fuera la versión vieja de mí que creía que amor era sacrificio sin límites. La verdad estaba en pilas ordenadas sobre mi escritorio. El dinero los había protegido de las consecuencias. El dinero había creado su derecho. El dinero los había convencido de que yo no tenía nada propio. Miré la casita calladas a mi alrededor, la casa que era mía, la vida que construí, la independencia que protegí, y sentí que volví a la firmeza. Si el dinero había creado su arrogancia, tal vez perderlo los obligara a cambiar. La pregunta no era si aprenderían, era qué tan hondo tendrían que caer para hacerlo.
A la mañana siguiente me preparé un café bien cargado y me senté en la mesita de la cocina con el celular y una libreta amarilla. Arriba escribí una sola palabra: basta. Y empecé a marcar. Buenos días. Banco del Bajío. Le habla Jazmín. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Me llamo Mariana Domínguez. Quiero cancelar una transferencia automática de mi cuenta de ahorros a una cuenta externa que termina en... Leí los últimos 4 dígitos de la cuenta de Rodrigo. Hubo una pausa. Perfecto. Señora Domínguez, veo una transferencia recurrente el día 1 de cada mes por 35.000 pesos. ¿Es esa? Sí, dije. Quiero que se detenga hoy mismo. Nada de transferencias futuras. Ninguna excepción. Dudó un segundo. ¿Puedo preguntar si hubo algún fraude o hubo abuso? La corté, manteniendo la voz serena. Pero el abuso fue de alguien autorizado. Yo decido terminarlo. Otra pausa. Más suave. Entendido. La suspendo ahora mismo y la marco como cancelada permanentemente. ¿Quiere confirmación por correo? ¿Por correo postal? Respondí. Ya me cansé de enviar cosas que desaparecen en pantallas. Cuando colgamos, la mano me temblaba otra vez, pero no de miedo. Era como si mis nervios se estuvieran despertando después de un sueño muy largo. Después la tarjeta de crédito. Luego la casa de bolsa que manejaba el pequeño portafolio que armé durante décadas. Cada llamada tenía el mismo ritmo. ¿Estás segura, señora Domínguez? Sí, aunque eso afecte el acceso de un familiar. Sobre todo por eso, al mediodía. La libreta estaba llena de nombres y números de confirmación. Cada renglón era un salvavidas menos que Rodrigo podía jalar cuando sus propios esfuerzos fallaran. Por la tarde tomé el camión al centro. Los edificios altos del primer cuadro se alzaban alrededor del paradero. Vidrio, acero y piedra que siempre me recuerdan a Anselmo. Y cómo me señalaba detalles de arquitectura cuando caminábamos juntos. La oficina de mi abogada, Alma Ruiz. Estaba en el 4º piso de un edificio antiguo de ladrillo. La conocí hace años cuando se arregló la herencia de los suegros. Tiene mente filosa y habla sin rodeos. Eso me gustó incluso cuando dolía. Seguía igualita cuando entré, pelo gris elegante. Ojos oscuros que no se les escapa nada. Mariana se levantó para saludarme. ¿Cuánto tiempo? Me sorprendió tu mensaje. Pasa, siéntate. Cuéntame qué pasó. Me senté. Durante los siguientes 10 minutos le conté todo. No los sentimientos, no las lágrimas, solo los hechos. La Nochebuena, las palabras de Rodrigo, la risa de Valeria, los años de pagos, la firma falsificada. Alma escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, soltó el aire despacio. Listo, dijo. Ya terminaste de ser su banco. Vamos a formalizarlo. Sacó una carpeta del archivero y la puso sobre el escritorio. Primero tus cuentas. Actualizamos el testamento, los beneficiarios y quitamos cualquier acceso informal que tu hijo haya asumido. Todo queda bajo tu control legal. Bien, dije. ¿Y la casa donde viven? La de la colonia Reforma, preguntó. Tengo ese expediente. Pasó hojas hasta encontrar lo que buscaba. Alzó un poco las cejas. Mariana, tú sabes que esa propiedad está legalmente a tu nombre, ¿verdad? Yo avalé la hipoteca, dije. Rodrigo calificó, pero necesitó ayuda al principio. Ella negó con la cabeza. No, hace 3 años, después del segundo negocio que quebró, se reestructuró. En ese momento el título pasó completamente a tu nombre. Él aparece como ocupante, no como dueño. Parpadeé. ¿Estás segura? Yo redacté los documentos. Respondió. Podrías vender esa casa mañana mismo. Podrías desalojarlos el mes que viene. No tiene ningún derecho más allá del de inquilino. Algo pesado y frío se asentó en mi pecho.
Y luego, de pronto, se volvió ligero. Entonces dije, bajito he estado gritándole a su casera que pague la renta. La boca de Alma se curvó. Casi una sonrisa. Parece que sí. Me pasó unos formularios. No vamos a decidir hoy el desalojo. Pero sí trazamos la raya. Se acabó la ayuda sin papeles. Se acabaron las promesas de palabra. Tú decides qué das, cómo y cuándo. Y puedes retirarlo cuando quieras. Tomé la pluma y firmé donde me indicó. Cada firma era un pequeño desahogo. Un nudo que se aflojaba dentro de mis costillas. Cuando terminamos, Alma cruzó las manos. No estás siendo cruel, dijo. Estás corrigiendo un error que duró demasiado. Asentí, sin poder responder. Afuera, bajo el cielo gris de la tarde tapatía, el ruido de la ciudad se sentía lejano. En el bolsillo del suéter, el celular vibró otra vez con un mensaje de Rodrigo. La pantalla iluminándose con su nombre. Por primera vez en años, no corrí a contestar. Estaba preparando té cuando llegó la primera llamada de Rodrigo. La dejé sonar. Volvió a marcar a los 10 segundos. Y una tercera vez. Contesté porque sabía que esa insistencia significaba que algo se había roto de verdad. En cuanto tomé la llamada, su voz explotó. «Mamá, ¿qué hiciste?» Mantuve la calma. «¿De qué hablas?» Rebotó la luz, rebotó el gas, rebotó la letra del coche, todo rebotó. Fui al banco y la transferencia no llegó. El dinero que siempre mandas. ¿Dónde está? ¿Cancelé las transferencias? Dije, ¿las cancelaste? ¿Por qué harías eso sin avisarme? Porque ya no voy a financiar el desprecio. Silencio atónito. Luego su respiración se enganchó de rabia. No puedes cortarlo así de repente. Tenemos responsabilidades. Tenemos un hogar. Tú tienes un hogar, lo corregí. Y tienes esposa. Y los dos tienen capacidad de trabajar y pagar sus cosas. Ese no es el punto. Gritó. Sabes lo apretados que estamos ahorita, y aún así me hablaste como si fuera una molestia. Dije, no como persona. No como tu madre. La voz de Valeria se oyó de fondo. Pónmelo en altavoz. No va a pisotearnos. Mom, dijo Rodrigo, ignorándola un segundo. Arréglalo. Por favor. No necesito sermones. Necesito que hagas el pago. No dije. Yo solo apoyo a quien me trata con dignidad. Tú me mostraste exactamente cuánto valgo para ti. Actúo en consecuencia. Estás siendo dramática, dijo. Siempre haces las cosas más grandes de lo que son. ¿Yo las hago más grandes? Pregunté bajito. Rodrigo, me humillaste delante de 22 personas. Era estrés, insistió. Lo tomaste a mal. No era estrés, dije. Era derecho adquirido. Se quedó callado otra vez. Y casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, buscando la salida más rápida en lugar de la correcta. Valeria metió la voz. Filosa. ¿Sabes qué? Déjala. ¿Quiere jugar rudo perfecto? Nosotros solos nos las arreglamos. Dile que no la necesitamos. Rodrigo siseó Valeria. Para. Pero ella no paró. Pónmela en altavoz. Quiero oírla admitir que nos está abandonando. No esperé a que lo hiciera. No les debo ni mi silencio ni mi dinero. Dije, ustedes construyeron su vida asumiendo que yo siempre los iba a rescatar. Ya no los rescato más. Eres una desalmada, ladró Valeria. Es tu único hijo. Estás eligiendo el orgullo antes que la familia. No dije, elijo el respeto propio antes que el abuso. Colgué antes de que pudiera responder. Puse el celular en la mesa y dejé que el silencio se asentara. Las manos me temblaban levemente, no de miedo, sino del peso de decir por fin lo que debí decir hace años. Entonces vibró otra vez un mensaje. Pero esta vez de Valeria. Te estás equivocando. Rodrigo, vas a darse cuenta de lo que haces. Cuando lo haga,
Nunca te lo va a perdonar. Piensa en tu futuro antes de quemarlo todo. Otro mensaje entró de inmediato. Tuviste suerte de que te dejáramos vivir con nosotros. No tientes más tu suerte. Un escalofrío me recorrió, no por las palabras, sino porque ella de verdad las creía. Miré sus mensajes y luego puse el celular boca abajo, dejando que desaparecieran en la pantalla negra. Rodrigo creía que su lucha apenas empezaba, pero él solo había llegado a la primera caída. Hay quienes caen porque el mundo los empuja, y hay quienes caen porque nunca aprendieron a pararse solos. Escuché los golpes antes de llegar al pasillo. 3 golpes fuertes. Pausa. Otros 3. Impacientes, furiosos, inconfundiblemente suyos. Abrí solo un poco. Valeria empujó el resto con el hombro. ¿Crees que puedes desaparecer y arruinarnos la vida? Soltó, entrando como si el piso fuera suyo. ¿Crees que puedes cortarnos y salirte con la tuya? Buenas tardes a ti también, dije. La ignoró. Traía los ojos desorbitados, el rímel corrido. Rodrigo está perdiendo la cabeza. Las cuentas se amontonan. La tarjeta de crédito llamó hoy. Dijeron que tu nombre fue retirado. ¿Cómo pudiste? ¿Quieres que fracase? Quiero que deje de depender de algo que nunca ganó. Ay, por favor. Siseó. Haces como si esta casita te hiciera poderosa, como si tú fueras la única que la ha pasado mal. Me apuntó con el dedo. Te voy a decir una cosa. Ya que tanto te gusta la verdad. Doblé los brazos. Adelante. Yo crecí sin nada, dijo. La voz subiendo. No sin lana. Sin nada dormir en el piso. Zapatos 2 números menos. Rezando para que el casero no cambiara la chapa. Juré que nunca volvería a eso. Eso es comprensible. Dije bajito. No, no es comprensible, me cortó. Es humillante. Y me niego a regresar a esa vida solo porque tú, de repente, quieres hacértela independiente. A los casi 70 años, su boca se torció, y por un segundo se vio al descubierto, cruda, sin careta. Pero volvió y a ponérsela rápido. ¿Crees que Rodrigo debería saber mágicamente manejar las finanzas? ¿Cómo tú lo malcriaste? Le tirabas dinero cada vez que la regaba. Tú lo preparaste para fallar y ahora estás enojada porque falló. Respiré hondo. Tal vez tengas razón en algo de eso. Pero la solución no es más dependencia, y mucho menos el desprecio. Se rió entonces. Una risa aguda. Fuera de sí. ¿Desprecio? Tú no sabes lo que es el desprecio de verdad. Desprecio de verdad es trabajar 20 horas al día para que te traten como basura, porque tu ropa no es de marca. Valeria. Y por eso siguió. Atropellando mi voz íbamos a ayudarte. Teníamos un plan. Rodrigo y yo íbamos a meterte a una residencia de lujo. De las buenas. No de esas jaulas tristes donde acaban los viejitos. Íbamos a manejar tus cuentas, a asegurarnos de que estuvieras segura, de que no anduvieras perdida. ¿Manejar mis cuentas?, pregunté. La voz firme. Se quedó helada. Las palabras se le habían escapado demasiado fácil. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Intentó recuperarse. O sea, supervisar, apoyar, asegurarnos de que no manejaras todo sola ya. Entonces su plan, dije, era apoderarse de mi dinero y ponerme donde no pudiera estorbar. Tragó saliva. Suenas como si fuera algo malo. Lo es. Su cara se contorsionó de frustración. Deberías estar agradecida. Te estábamos ayudando. No dije suave. Me estaban controlando. Soltó el aire furiosa. Te estás equivocando de una forma que no vas a poder deshacer. Rodrigo se vaya a quedar conmigo. Siempre lo hace. Esa es su decisión, dije. Sus ojos volaron hacia la caja fuerte del estudio y regresaron a mí. Algo calculador le cruzó la cara. Di un paso y me planté entre ella y el pasillo. No des un paso más. Valeria apretó la mandíbula.
No tienes idea de lo que acabas de empezar. Salió como tromba, dando un portazo que hizo temblar el marco. El silencio que quedó fue el primer segundo de una tormenta que se volvía mucho más grande. Porque ahora la verdad estaba afuera. Y la verdad nunca quema solo a uno. Esa noche me senté a la mesita de la casita con las carpetas todavía abiertas y un recuerdo de hace décadas se me vino encima como chal pesado. Vino sin invitación. Pero con razón. Anselmo fue Esquí el que primero creyó que podíamos construir algo sólido. Algo que nos sostuviera a la familia por años. 2 departamentos de renta, dijo una vez, dibujando planos en una servilleta en la cocina de Guadalajara. Nada del otro mundo. Solo para tener aire. Trabajaba turnos dobles. Yo hacía noches en la maquiladora. Ahorrábamos cada peso. Comprábamos lunch. Usábamos los mismos abrigos invierno tras invierno. Cuando por fin fueron nuestros los 2 departamentos pequeños, Anselmo me levantó en brazos en la sala, riéndose como quien le ganó al mundo. Una mañana se agarró el pecho mientras arreglaba el barandal del porche. Murió antes de que llegara la ambulancia. Rodrigo tenía 7, muy chico para entender la muerte, muy grande para olvidarla. Después del funeral, el mundo cayó completo sobre mis hombros. Cuentas, hipotecas, inquilinos, mantener a Rodrigo comido, mantenernos a flote. Trabajaba más tarde. Vendí las herramientas de Anselmo. Aprendí a destapar cañerías, a declarar impuestos y a negociar con albañiles porque no había nadie más. Y le oculté cada lucha a Rodrigo. Cuando quiso bicicleta nueva a los 9 años, la compré con un mes de horas extras. Cuando lloró porque otro niño tenía tenis más bonitos, encontré unos de segunda y los limpié hasta que creyó que eran nuevos. Cuando me preguntó mamá, «¿Somos pobres?», le dije que no y sonreí hasta que se lo creyó. Tal vez ahí estuvo el primer error. Años después, cuando Rodrigo tenía 20 y tantos, uno de los departamentos necesitó reparaciones que no podía pagar. El banco ofreció rehipotecar. Rodrigo dijo, «Seguro. Déjame manejarlo a mí. Yo sé hablar con los bancos mejor que tú». Tomó los papeles. Volvió con un montón de hojas y me dijo exactamente dónde firmar. No me enteré hasta meses después que había firmado gran parte del valor para un préstamo de su negocio. Usó la propiedad como garantía, algo que después juró que yo había entendido mal. Perdimos ese departamento. Yo sí que es que echó la culpa a mí. Tendrías que haber leído mejor, me soltó. ¿Para qué me das algo tan grande si luego lo vas a echar a perder? Me tragué las palabras entonces. Ahora, en la calma de mi casita, las dije en voz alta. Tú firmaste el futuro porque creías saber más. El celular vibró. Otro mensaje de Rodrigo intentando justificar, suavizar, evadir responsabilidad. No lo abrí. Pasé los dedos por el borde de los papeles desparramados, la historia de cada sacrificio que hice para mantenerlo a salvo de un mundo que necesitaba aprender a enfrentar. El pasado lo había formado, y ahora la verdad, toda la verdad, formaría lo que viniera. Pasaron 2 días antes de la primera llamada. Era mi hermana Elvira. La voz llena de asombro. «Mariana, ¿sabías que hay un video de Rodrigo gritándote? Está por todos lados. Mi comadre me lo mandó hoy». «¿Es real?» «Sí», dije. «Es real». Se quedó muda. Luego susurró. «Nunca pensé que te hablaría así». Yo sí respondí. Solo nunca pensé que lo haría delante de tanta gente. Al mediodía ya habían llamado 3 parientes más, todos queriendo confirmar lo que veían en los grupos de WhatsApp. Alguien había recortado el momento exacto en que Rodrigo golpeó la mesa y me gritó. La risa de Valeria sonaba atrás como reflector. Los comentarios variaban. «Esto está horrible. Que pida perdón». Valeria lo empujó.
Pobre Mariana. Nadie, ni una sola vez, dijo que yo lo había entendido mal. Ya no. Por la tarde salí a revisar el buzón. Doña Graciela me saludó desde su porche. Vi el video, dijo suave. ¿Estás bien? Reina. Sí, contesté. Gracias. Debería darle vergüenza. Murmuró. A todos. A unas casas. Los señores Padilla fingieron no verme mientras metían las bolsas del mandado. Siempre habían estado del lado de Rodrigo, diciendo que estaba muy presionado y que yo le diera espacio. Hoy su silencio sonaba confesión. Esa noche el celular vibró con una notificación del foro vecinal de Guadalajara. La boutique de Valeria recibió 8 reseñas nuevas de una estrella. Todas mencionaban, de una forma u otra, el pleito de Nochebuena. La dueña se burló de su suegra mayor. Esta familia trata mal a la gente. No voy a apoyar un negocio de alguien que habla así. Yo nunca había pedido que nadie me defendiera. Todavía no quería venganza por manos ajenas. Pero la verdad había salido al mundo y la gente reaccionaba como reacciona cuando por fin ve lo que llevaban oculto. Minutos después llegó otro mensaje. Esta vez de Renata, la chavita que me envió el video de original. Señora Mariana, los están arrastrando en redes. Espero que esté bien. Le contesté. Gracias por tu bondad. Estoy bien. Casi a las 8 de la noche. Rodrigo por fin llamó. En cuanto contesté, su voz sonó distinta, tensa, agotada, avergonzada. Mamá dijo, en el trabajo ha sido una pesadilla. La gente vio el video. Los compañeros ni me miran a los ojos. Mi jefe preguntó si todo estaba bien en casa. ¿Qué le dijiste? Que estaba sacado de contexto. Que se veía peor de lo que fue. Hizo una pausa. Pero no creo que me creyera. Esperé. Valeria está furiosa. Siguió. Dice que nos quieren destruir. La gente vio lo que pasó. Dije simplemente, nada más. Podrías haberme dicho que alguien grababa. Tú podrías haber hablado diferente. Respondí. Soltó un suspiro largo. Siento que todo se me derrumba. Construiste tu vida sobre algo inestable. No es justo, susurró. Es la verdad, dije. Y la verdad tiene su propio calendario. No discutió. Esta vez no. En la línea se oía su respiración superficial. Irregular, como si acabara de darse cuenta de que las acciones hacen eco mucho después del momento. La mentira que había construido alrededor de sí mismo, la del hijo responsable. El proveedor, la víctima de mi necesidad, se había abierto de par en par en cuanto el mundo vio quién había estado sosteniendo todo en realidad. Y una vez que la verdad entra a un cuarto, no hay forma de sacarla. No supe de él en 2 días. Cuando llamó, su voz traía una rigidez que nunca le había oído, como quien trata de mantener juntos los pedazos de una vida que se rompe desde el centro. Mamá dijo, hoy fui al banco. Esperé. Necesitaba respuestas, siguió. Sobre la hipoteca, sobre la casa, sobre... todo. Pausa larga. Y luego una respiración temblorosa. Me dijeron que la casa no es mía. Cerré los ojos, no de triunfo, sino del peso de la verdad que por fin tenía que enfrentar. Dijeron que tu nombre está en la escritura, dijo bajito. No el mío. Me enseñaron los documentos. Me mostraron las firmas. Su voz cayó. Me dijeron que hace 3 años reestructuraste y tomaste la propiedad completa. Así fue, dije. Tuve que hacerlo. Estabas ahogado en deudas después del segundo negocio. El banco no te aprobaba solo. Nunca me lo dijiste. Susurró. Tú nunca preguntaste, respondí. Su respiración se enganchó. Yo creía que yo era el proveedor. Creía que cargaba el peso. Creía que la casa era mi responsabilidad. No dije, yo te cargaba a ti y a la casa.
y a la responsabilidad. Tragó fuerte. También vieron los registros de pagos. Lo sé, dije. 90%. Susurró, la voz quebrándose. Tú pagaste el 90% de todo. Servicios, hipoteca, reparaciones, todo. Silencio otra vez. Me lo imaginé sentado en su coche afuera del banco, las manos temblando en el volante. La imagen que había cuidado tanto Rodrigo el proveedor. Rodrigo el responsable derritiéndose en algo irreconocible. No entiendo por qué harías tanto por mí, dijo. Porque eres mi hijo. Respondí. Quería que triunfaras. Quería que tuvieras una vida estable. Y en lugar de eso, dijo, roto lo usé para echarte de tu propia casa. Eso fue lo que pasó. La vergüenza en su respiración era casi dolorosa de oír. Cuando llegué a casa revisé los papeles, siguió. Quería entender cómo llegó todo tan mal. Entonces, su tono cambió. Un borde de asombro. Había algo más, dijo. En la pila. Un pedido de proveedor de hace 2 años. Al principio pensé que era tuyo. Pero la firma no era la tuya. Ya sabía exactamente de qué hablaba. Valeria la falsificó. Dije suave. Jadeó. ¿Tú sabías? Encontré el documento la semana pasada. Sí, la firma es falsa. Maldijo bajito. Un sonido amargo. Ella juró que nunca tocó nada tuyo. Lo juró. Yo. Se le cortó la voz. La enfrenté. ¿Qué dijo? Mintió, dijo. Luego dijo que no importaba porque tú tenías de sobra. Dijo que nunca te darías cuenta. Hizo pausa. También dijo que no ibas a vivir lo suficiente para necesitarlo. El estómago se me apretó. No sabía que fuera capaz de eso. Susurró Rodrigo. No sabía nada de esto. No quería saberlo. Dije con suavidad. Eso es diferente. Soltó un suspiro largo. Tembloroso. Fui cruel contigo, dijo. Fui ciego y arrogante. Y ahora todo lo que creía y haber construido. Me doy cuenta de que tú lo construiste. Todo. Su confesión no tenía orgullo. Ni defensas. Solo la verdad desnuda que debió ver años antes. Dejé que el silencio se alargara. Rodrigo tenía más que decir. Lo sentí a través del teléfono. Cuando habló por fin, apenas se le oía. Quiero arreglar esto. Susurró. No sé cómo. Pero quiero. No respondí de inmediato. Porque el arrepentimiento significa muy poco, hasta que alguien está dispuesto a pararse dentro del desastre que creó y reconstruir sin esperar rescate. Escuché el golpe antes de ver su sombra por el vidrio esmerilado. No era el aporreo furioso de Valeria, ni el golpeteo impaciente de cuando era adolescente. Era lento, incierto, casi suplicante. Abrí apenas lo suficiente para verle la cara. Rodrigo parecía no haber dormido en días. Ojos rojos, hombros caídos. La seguridad drenada como agua de un cubo roto. Mamá dijo. Voz ronca. ¿Yo? ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin hablar. Entró callado, con cuidado, como si temiera romper algo con solo respirar. Se sentó a la mesa pero no tocó el respaldo de la silla. No sé por dónde empezar. Empieza por donde quieras, dije. Tomó aire largo. Entonces, lo siento. Por Nochebuena. Por gritarte. Por avergonzarte. Por actuar como si... Se le torció la cara como si me debieras algo. Era la disculpa que había esperado años. Pero venía envuelta en dudas, en frases ensayadas, en el mismo tono que usaba cuando quería salir del problema. No estás pidiendo perdón. Dije suave. Estás actuando. Me miró rápido. No estoy. Sí, dije. Lo estás. Pides perdón porque todo se te cae, no porque entiendas lo que hiciste. Apretó la mandíbula. No es justo. Es honesto. Se levantó de golpe y empezó a caminar por la cocina pequeña. Estoy intento arreglar esto. Todo es un desastre.
En el trabajo me hablan a mis espaldas. Valeria está fuera de control. Los del crédito piensan que soy un chiste. Toda la ciudad cree que le grito a las señoras mayores. Tú me gritaste a mí, lo corregí. A tu madre. Su voz se quebró. Lo sé. Se pasó la mano por el pelo, respirando fuerte, como si cada palabra le raspase la garganta. No me daba cuenta de cuánto hacías, dijo al fin. Yo creía que yo hacía todo. Creía que cuidaba de nosotros. Soltó una risa sin gracia. ¿Resulta que era al revés? Se hundió en la silla. Cuando el banco me mostró esos papeles sentí que me habían dado un golpe. Ni reconocía las firmas, las fechas, los pagos, y luego ver que tú habías pagado tanto. Su voz tembló. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque creía que protegerte era amor. Dije, creía que si yo cargaba el peso, tú crecerías sin sentirlo. Me miró. La culpa derrumbándose en cansancio. Lo siento, dijo otra vez. Esta vez la voz era más baja, más de verdad. Lo siento por todo. Dejé que las palabras se quedaran un momento antes de sacar del cajón una carpeta y ponerla frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó. Copias, dije, de todo lo que viste en el banco y de algunas cosas que no. Dudó antes de abrirla. La cara se le fue endureciendo mientras pasaba las páginas estados de cuenta hipotecarios, resúmenes de préstamos, confirmaciones de pago, la firma falsificada de Valeria, el convenio de reestructura que puso la casa completamente a mi nombre. La respiración se le enganchó. No puedo creer que la dejara firmar con tu nombre. Tú dejaste que hiciera muchas cosas, dije, y me echaste la culpa de las consecuencias. Cerró la carpeta despacio, las manos temblándole en los bordes. No sé cómo regresar de esto, susurró. Me senté frente a él. No tienes que regresar a nada. Tienes que construir algo nuevo. Para ti, sin esperar que yo cargue el peso. Alzó los ojos hacia mí roto, humillado, sin la arrogancia que una vez creyó que era fuerza. Quiero ser mejor, dijo. Asentí una vez. Entonces, empieza respetando los límites que debieron existir hace años. Bajó la mirada, absorbiendo esa verdad con un peso que ya no podía ignorar. El amor lo había llevado lejos, pero los límites decidirían si algún día podría pararse solo. Apenas había terminado de lavar la taza del desayuno cuando empezó el aporreo fuerte, violento, haciendo temblar el marco como la última vez. Abrí apenas. Valeria empujó el resto con la palma. Tienes que arreglar esto. Soltó. Ahora. ¿Hoy? Cerré la puerta despacio detrás de ella. ¿Arreglar qué? Exactamente. Se dio la vuelta como trompo. Todo. Los pagos, la hipoteca, las transferencias, la reputación que destruiste. ¿Tienes idea de lo que le hiciste a nuestras vidas? Dejé de financiarlas. Dije simplemente, tú las arruinaste. Me corrigió. Hoy casi pierde Rodrigo el trabajo. La gente nos señala. No entra ni un cliente a mi boutique. Tuve 2 cancelaciones esta mañana. 2. Dijeron que no apoyan a ladronas. Palabra interesante, dije. Ladronas. Apretó la mandíbula. Quien sea que anda regando rumores, tú los callas. Diles que el video está sacado de contexto. Diles que te fuiste por tu cuenta. Diles que estás mal de la cabeza. Me da igual. Arréglalo. No dije. Parpadeó, atónita, como si nunca hubiera oído esa palabra dirigida a ella. No correcto. Su respiración se aceleró. No me retes, Mariana. Voy a hacer esto público. Voy a arrastrar tu nombre por todo Guadalajara. Voy a decirles a todos que nos manipulaste, que vivías de gorra, que tú falsificaste mi firma. Dije tranquila. Todo su cuerpo se quedó quieto. Lo vi en el documento, seguí. El pedido que cerraste con mi nombre. Algo pequeño. Tal vez,
pero un delito grande. Si alguien arrastró reputaciones por Guadalajara, fuiste tú. Los labios se le abrieron, pero no salió sonido. Es ridículo, logró decir al fin. Fue una sola vez, una emergencia. La emergencia, dije, era tu forma de gastar. Su fachada se quebró. ¿Crees que puedes atraparme con eso? ¿Crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? No necesito que nadie me crea. Fui a la mesita junto a la ventana. Abrí el cajón y saqué un sobre grande. Lo puse despacio frente a ella. ¿Qué es eso?, exigió. Requerimientos oficiales de pago, dije, preparados por mi abogada. Me debes cada préstamo que cubrí, cada pago atrasado que hice, cada deuda que llevaba mi nombre, pero tu beneficio. Yo no te voy a pagar nada, gritó. Lo harás, dije, o el banco lo perseguirá. Y perseguirá también la falsificación. Abrió el sobre de un jalón y pasó los documentos. Su cara se desangró. Luego se encendió. Luego se retorció de incredulidad. «Son cientos de miles», susurró. «¿Cómo se supone que pague esto? Tendrías que haberlo pensado antes de gastarlo». Tiró los papeles sobre la mesa. «Rodrigo nunca va a aceptar esto. Se va a quedar conmigo». Rodrigo ya vio la falsificación, dije. «Ya sabe». Su respiración se cortó. «Él...» ¿Qué asentí una vez? Ese fue el momento en que se quebró. Agarró la silla, la tiró, dio vueltas como loca, hablando sola, mitad negación, mitad furia, todo desmoronándose. Me maldijo. Maldijo a Rodrigo. Maldijo al mundo por no doblarse como ella esperaba. Luego se volteó hacia la puerta. «Esto lo vas a lamentar. Siseó. No tienes idea de hasta dónde puedo llegar». Jaló la puerta y salió dando un portazo, gritando algo sin sentido mientras cruzaba el jardín. Cerré detrás de ella. Valeria creía que caía por mí. Caía porque las mentiras que construyó ya no tenían dónde sostenerse. Rodrigo llegó justo después del atardecer, parado en mi porche con las manos metidas en las bolsas de la chamarra. Se veía más pequeño, como una versión de sí mismo que había mantenido enterrada bajo el orgullo durante años. Mamá dijo bajito, «¿Podemos hablar?». Me hice a un lado y lo dejé pasar. Se sentó a la mesa de la cocina pero no tocó el respaldo, como si temiera que crujiera muy fuerte. «He estado pensando». Empezó, en todo, en la casa, en el dinero, en cómo te traté. Esperé, dejándolo hablar sin interrumpir. Siempre fui inseguro, dijo. Desde niño. Tú manejabas todo tan bien, cada crisis, cada cuenta, cada problema. Nunca te quejabas. Siempre encontrabas la forma. Yo odiaba necesitarte para lo que creía que debía poder hacer solo. Su voz bajó a un susurro. Odiaba lo pequeño que me hacía sentir. Exhalé despacio. Eras niño. Rodrigo, yo tenía que cuidarte. Negó con la cabeza. Pero no crecí de eso. No del todo. Seguí esperando que limpiaras detrás de mí. Seguí creyendo que el mundo me debía la estabilidad que tú construías. Me decía que era el hombre de la casa, pero la verdad es que tenía miedo y vergüenza. Y cada vez que fallaba te echaba la culpa porque era más fácil que admitir que no podía con mi propia vida. Era la primera vez que se abría así. Extendí la mano por encima de la mesa y toqué la suya. «Te perdono», dije, y lo decía en serio. Pero perdonar no es lo mismo que volver a lo de antes. No te voy a mantener económicamente nunca más. Esa parte de nuestra relación se acabó. Asintió de inmediato. Lo sé. Ya no quiero eso. Necesito aprender a pararme sin apoyarme en ti. Pasó un momento antes de que hablara otra vez. Más suave. Me separé de Valeria. Lo miré con cuidado. ¿Sí? Sí, dijo, la voz más firme. Después de ver lo que te escribió. Después de enfrentarla por la falsificación. Me di cuenta de que a ella nunca le importó arreglar nada.
Solo controlarlo todo. Controlarme a mí. Controlarte a ti. Ya no puedo ser ese hombre. ¿Qué dijo cuando te fuiste? Gritó, dijo. Dijo que te estaba eligiendo a ti antes que a ella. Tal vez sí, pero más que eso. Estoy eligiendo una versión de mí mismo que pueda respetar. Exhaló tembloroso. Como si las palabras llevaran años atrapadas. Estoy empezando de cero, dijo. Departamento nuevo. Presupuesto nuevo. Todo nuevo. Me siento en cero. Cero no es malo, dije suave. Cero es un comienzo. Me miró cansado. Humillado. Pero más claro que en años. Si empezar de cero es lo que hace falta para ser el hombre que debí ser, dijo, entonces, tal vez cero no es castigo. Tal vez es la primera oportunidad real que he tenido. Por primera vez desde Nochebuena sentí algo tibio asentarse dentro de mí. No esperanza exactamente, pero la posibilidad frágil de ella. Rodrigo llegó primero. Sabía que lo haría. Su golpe fue dudoso. 2 toques suaves antes de bajar la mano. Cuando abrí, parecía un hombre entrando a juicio. Mamá dijo, casi susurrando, necesitamos hablar. Necesitamos, respondí. Pasa. Entró despacio. Los ojos recorriendo la casita como buscando piedad en los muebles. Antes de que pudiera sentarse, puse un sobre cerrado en la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó. Léelo. Las manos le temblaron mientras lo abría. Primero salió el aviso de desalojo. Luego la orden de recuperación del coche. Y al final la terminación formal de todo acceso financiero. Se le cortó la respiración. «¿Me estás desalojando?» Su voz se quebró. «¿De la casa?» «Es mi casa», dije. «Y ya no te permito vivir ahí, bajo la ilusión de que te la ganaste». Se hundió en la silla, mirando los papeles como si estuvieran en otro idioma. Yo no sé qué decir. «No tienes que decir nada», respondí, «solo aceptar lo que ya es verdad». La puerta principal se abrió de golpe sin tocar. Valeria irrumpió, la furia saliendo por cada poro. «Tú», me gritó. «¿Crees que puedes arruinarnos la vida y andar orgullosa?» Rodrigo gimió. «Valeria, ahora no». La ignoró y se plantó frente a la mesa. «Sé que tienes algo para mí también». ¿Dónde está? Saqué del cajón otro sobre y lo puse junto al de Rodrigo. Lo agarró. Lo abrió de un jalón y su cara se descompuso al leer los requerimientos de pago, cada deuda, cada préstamo cubierto, cada renglón que ella contó con que nunca sacaría a la luz. «Esto es una broma», dijo. «No puedes esperar que pague todo esto». «Puedo», dije tranquila, «y lo haré». Tiró los papeles. «¿Quieres ver tóxica? Todavía no has visto nada. ¿Crees que puedes destruir mi negocio, mi matrimonio, mi reputación? Tú destruiste todo eso», dije, mirándola a los ojos. «No yo». Por un momento el cuarto se quedó completamente quieto. Ni gritos, ni respiración. Solo la verdad asentándose como polvo. La voz de Valeria bajó a un siseo. «Rodrigo, di algo». Él la miró. De verdad la miró. Y algo dentro de él cambió. «Se acabó», dijo callado. «Todo esto, fingir que está bien, dejar que conviertas cada problema en culpa de alguien más. Mamá tiene razón. Tenemos que pararnos solos». Valeria retrocedió como si la hubiera abofeteado. «¿Me estás eligiendo a ella antes que a mí? Me estoy eligiendo a mí», dijo. Por primera vez. Ella soltó un sonido ahogado. Agarró su bolsa y salió huyendo, escupiendo maldiciones hasta los escalones del porche. El silencio que dejó fue como un suspiro largo. Rodrigo alzó los ojos hacia mí, roto y desnudo. «Mamá», susurró, «¿qué hago ahora?» Me acerqué. Puse mi mano sobre el sobre que todavía temblaba en su puño y dije las palabras que lo acomodaron todo. «Aprendes y te paras sin pisarme». Cerró los ojos, absorbiendo el peso no como castigo, sino como verdad.
Una verdad que había esperado décadas para ser dicha. Afuera, la luz del atardecer se apagaba, alargando las sombras en el porche mientras Rodrigo enfrentaba por fin la vida que tendría que reconstruir desde los cimientos. La libertad no siempre llega callada. A veces llega cuando la última puerta que nunca esperaste que se cerrara se cierra detrás de ti. Un año después, mi casita parecía abrazada por dentro. No estaba llena de gente hasta reventar, sino llena de vida de la buena, la que calienta las paredes sin doblarlas. Doña Graciela ocupaba su lugar de siempre, en el sillón, riéndose sola mientras contaba por enésima vez cómo su primer pavo se le quemó tanto que hasta el perro lo rechazó. Don Enrique había llegado con su pie de manzana envuelto en un trapo de cocina, oliendo a canela y a cariño de abuelo. Mis primas Elvira y Carmen, las únicas que me buscaron de verdad cuando el video se hizo viral, reían mientras acomodaban los platos de barro que heredé de mi mamá Romerito humeando, bacalao con su aceitito brillando, ponche de frutas que olía a cuota infancia. No había tensión en el aire, ni miradas de reojo, ni silencios incómodos. Nadie esperaba que yo diera explicaciones, ni que me justificara por existir. Solo risas, abrazos sueltos y olor a hogar de verdad. Estaba sirviendo el último vaso de ponche cuando sonó el golpe. Suave, casi tímido. 2 toquecitos y luego nada. Como quien tiene miedo de molestar. Abrí la puerta y ahí estaba Rodrigo, solo con un pay de calabaza chiquito entre las manos, abrazándolo como si fuera lo más frágil del mundo. Se veía distinto, más flaco. Sí, pero fuerte de otra forma. Los ojos menos hundidos, la espalda más recta, la cara curtida por meses de aprender a dormir sin red. Traía una chamarra vieja que yo le regalé hace 10 años y que ahora le quedaba perfecta, como si por fin hubiera crecido para llenarla. «Hola», mamá susurró, la voz ronca de frío y de nervios. «¿Puedo pasar? Claro que sí». «Hijo», dije, y abrí más la puerta. Entró despacio, respirando hondo el olor a pino del arbolito que puse en la esquina. Al romero, al chocolate que hervía en la estufa. Se quedó parado un segundo, como si el calor de la casa lo golpeara de frente después de tanto tiempo. «Se siente distinto», aquí murmuró. «Se siente mío», contesté, y él asintió, entendiendo todo en esa frase corta. Nos sentamos a la mesita de la cocina, la misma donde tantas veces lloré en silencio. Puso el pay entre nosotros. «Este lo hice yo», dijo, casi orgulloso, casi avergonzado. Me salieron 3 intentos. El primero quedó como suela de zapato. Sonreí de verdad, de esas sonrisas que ya no necesitan permiso. «Gracias. Estoy orgullosa de ti, Rodrigo. De verdad». Se le humedecieron los ojos, pero no los escondió. Exhaló como quien se quita 10 años de encima. «Quiero decirte algo, mamá». Todo, sin excusas. Doblé las manos sobre la mesa. «Te escucho. Desde que pasó todo he estado solo», empezó. «Departamento chiquito en la colonia americana. Un trabajo nuevo que no me da para lujos, pero sí para vivir. Cocino, plancho, lavo trastes, pago luz, agua, renta, todo. Algunos meses me alcanza justo. Pero lo estoy haciendo. Yo solo. Por primera vez en mi vida adulta. Lo estoy haciendo». Se le quebró la voz un poquito. «Y lo siento. No el lo siento de hace un año que era puro teatro. El de verdad. Te traté como si fueras un cajero automático con patas. No como mi mamá. Dejé que Valeria te humillara. Que nos humillara a los dos. Dejé que mi orgullo hablara por mí. Te merecías un hijo que te cuidara, no que te usara». La humildad en su voz era tan limpia que casi dolía. «Te perdono», le dije, y apreté su mano. «Ya te había perdonado hace rato.
Pero perdonar no significa que todo vuelvas a ser como antes. Los límites se quedan. Lo sé, dijo de inmediato. Y los respeto. Los necesito. ¿Y Valeria? Cerró la boutique hace meses. El banco le quitó todo. Todavía le echa la culpa al mundo entero, menos a ella. Firmes el divorcio el mes pasado. Ya está. Había paz en sus ojos cuando lo dijo. Paz de quien por fin soltó una piedra que cargó demasiado tiempo. No vine a pedir nada. Añadió: ni dinero, ni que me saques del apuro. Solo quería que supieras que por fin te veo. A ti. A la mujer fuerte que siempre fuiste y que yo nunca quise ver. Puse mi mano sobre la suya, arrugada contra joven, y sentí que el tiempo se acomodaba. Entonces ya está, dije. Con eso me basta. Desde la sala llegaban risas. El tintineo de las copas. El «¡Salud!» de don Enrique. Rodrigo miró hacia allá y sonrió chiquito. «Ah, casi se me olvida», dije. «Tengo una noticia. Que doné la casa grande. La de la colonia Reforma. En primavera será un refugio para mujeres que lo necesiten. La puse a nombre de tu papá». Sus ojos se abrieron grandes. Luego se llenaron de algo que parecía admiración pura. Él estaría feliz. Susurró: «Orgulloso de ti. Y de ti también. Si sigues por este camino», le dije. Se le escapó una lágrima que no se molestó en secar. Apreté su mano más fuerte. «Ven. Hay lugar en la mesa. Y sobra ponche». Me siguió a la sala. Doña Graciela lo recibió con un abrazo que no pidió permiso. Mis primas Letano se hicieron espacio. Don Enrique le sirvió un plato generoso. Rodrigo se sentó entre ellos, un poco tieso al principio, pero después soltó la primera risa de verdad que le oía en años. Más tarde, mientras lavaba los últimos platos y veía por la ventana cómo la noche se tragaba las luces de la calle, sentí una paz que no pedía explicaciones ni perdón por existir. Por primera vez en 69 años, la Nochebuena no era la fiesta que alguien más me permitía tener. Era la que yo misma me regalé. Y sabía a libertad.